Muy bien, pues vamos a comenzar con la primera entrevista de la mañana. Como antes les comentaba en la presentación del programa, vamos a hablar con Jalil Sadaka. Él pertenece, bueno, ya es habitual, bastante habitual en nuestro programa, siempre comentando y dando voz al mundo de Palestina. Él pertenece a la Comunidad Palestina de Madrid. Hoy vamos a hablar, bueno, también tocaremos el tema Palestina, como está esa última hora que él la sabrá seguramente, pero vamos a aprovecharlo hoy para hablar de Siria, ¿eh? El hablar de Siria. De repente, pues se han destacado un montón de acontecimientos en estos días. Siria, estamos viendo lo que estamos viendo a través de las noticias, pero a mí yo creo que era muy interesante el comentar un poco de Siria, ver un poco hacia atrás, un poco bajar el nivel para comprender qué ha pasado en Siria, cómo se ha vivido en Siria para tener una visión ahora y poder comprender un poco más la auténtica realidad que vive el pueblo sirio. Vamos a darle la bienvenida a Jalil. Jalil, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se amanece en Madrid? Pues nada, aquí mucho frío, vamos, 0 grados. Estamos a 0 grados y con niebla. Bueno, pues alguna ventaja tenemos que tener nosotros, ¿no? Ya me imagino, pues qué envidia, pero bueno. Claro. Jalil, Dime. ¿Cómo has visto los acontecimientos de Siria? Bueno, con mucha preocupación, la verdad, con más preocupación todavía, a ver si cabe, con tema de Palestina, el tema ahora de Siria, y que las cosas se complican aún más, y para Palestina es mucho más que antes. Lo que ha pasado en Siria es hasta ahora casi incomprensible. Pero que no, bueno, yo tengo mis teorías, vamos, como observador un poco así, neutral, no puedo ser neutral. En cuanto todo lo que se mueve en el Oriente Medio va con el sentido de acabar con la causa palestina y con el pueblo palestino y mantener ese genocidio. Entonces, para comprender un poco los últimos acontecimientos en Siria, tenemos que remontarnos casi 13 años antes, cuando empezó la primavera árabe. La primera árabe, ya sabes cómo empezó en algunos países. Muchos de nosotros pues hemos pensado que por fin los árabes se levantan para acabar con esos regímenes corruptos que controlan el mundo árabe y que siguen siendo más que sucursales del colonialismo y siguen siendo esquilmando todas las riquezas del mundo árabe. Pero pronto la cosa se ha ido viendo de que eso no era lo que esperábamos. Bueno, aunque se ha caído, digamos, Ben Ali en Túnez, no sé si me alargar mucho, me cortas cuando quieras. No, tú sigue. Tú me cortas cuando quieras, porque es que para comprender esto hay que remontar a esta época. Claro, es lo que pretendo, no hay problema. Si tú sigues explicando que nosotros, en plan pedagógico, ¿sabes? Que nosotros estamos aquí en plan alumnos, venga. No, por eso estoy un poco para comprenderlo. Entonces se cayó Ben Ali en Túnez y se cayó Mubarak en Egipto y pronto, en vez de saltarse a todos los regímenes más corruptos, más feudales en todo el Oriente Medio, pues se saltó sobre los dos países que estaban directamente involucrados con la causa palestina, que es Libia, y que desgraciadamente en Libia no podían hacerlo a través del pueblo libio, porque el pueblo libio tampoco estaba por la labor de acabar con Gaddafi, que era un puntal de apoyo a la causa palestina. Entonces intervino la OTAN, como tú sabes, y acabó con el régimen de Gaddafi. Y ya se traslada también el tema a Siria, que es otro de los puntales de la causa palestina. Empezó un poco la revolución por lo que llamaban el levantamiento. El régimen se equivocó, en vez de tratar el tema políticamente y intentar pues solucionar el tema, pensó que esto se podía hacer por medios más expeditos, y la cosa pues se ha ido complicando, y ahí se han metido pues todos los que querían acabar con este régimen, sobre todo Turquía y los países árabes del Golfo, que también, digamos, crearon grupos de todo tipo. En todo eso, el régimen ha tenido que pedir ayuda, digamos, a Rusia y a Irán y a Hezbollah en Siria, y se ha hecho una guerra civil en Siria que hacía 13 años. Pero ya se podía contener esta situación hasta que Israel interviene directamente, empieza a bombardear Siria diariamente, empieza a esquilmar. Durante esos 13 años Siria ha vivido un boicot total,
ha vivido una situación económica deplorable, que el régimen ya no tenía ni dinero para pagar a los militares y digamos el PIB de Siria bajó casi el 82%. El país era casi insostenible en esa situación y después, digamos, del sur del Líbano y después del ataque de Israel a Gaza y al sur del Líbano, pues se ha debilitado aún más y eso, pues Turquía, que estaba al acecho, Turquía ya sabes que tiene siempre aspiraciones a ocupar la ciudad de Halab y controlar el norte de Siria, porque dice que hay turcomanes que viven en Siria y la sociedad, hablaremos un poco de la sociedad siria, y esto es lo que apoyó a estos grupos que estaban ajarapados y entrenados y apoyados por Turquía y por países, digamos, por Estados Unidos también, que tenía sus bases en el norte de Siria para proteger a los kurdos, y esto pues aprovecharon y avanzaron. El ejército sirio parecía que estaba ya en todas últimas, no sé si untaron a los generales o no, pero que se desmoronó el régimen y pasó lo que pasó. Actualmente, pues Siria, ante un futuro muy incierto, que todos estamos muy preocupados de lo que pasa, porque la situación de Siria es un país muy estratégico, cultural, económica, políticamente, es fundamental, es una pieza fundamental del mundo del Mashrek árabe, de toda la zona, digamos, de lo que es la zona del Sham. El Sham, para decir otra cosa también, que no solo Siria, sino Siria, Líbano, Palestina, Jordania y parte de Irak. Y por lo tanto, pues no voy a alargarme más, porque entonces entramos en muchas cuestiones más difíciles de entender. Ya, es que realmente es difícil de entender. Mira, esta mañana estaba escuchando las noticias en la SER y comentaban de que, bueno, hablaba precisamente un señor de Siria y decía, textualmente creo recordar, que decía que, bueno, que de alguna manera se había disipado aquella nube negra que tenían encima y que ahora veían la luz, ¿no? Sin embargo, pero claro, veían la luz, pero yo también entiendo como que no hay un perfil claro hacia un camino que se está llevando, sino que está un poco todo en el aire. Ahora, tú comienzas la intervención tuya utilizando la palabra preocupación. Es la primera vez que yo oigo lo de la preocupación, porque todo el mundo está como muy contento con lo que ha pasado, pero no sabemos exactamente cuál va a ser el primer paso ahora. No sé, no sabemos, porque también esta gente también tiene unos contactos que tuvieron con, digamos, con Al Qaeda en un principio y demás, ¿no? Sí, sí. La verdad que muchos, Occidente, cuando quiere a alguien, hay que sospechar. El Occidente, me refiero a los colonialistas de siempre. Ahora, después de que esos grupos eran restos de Al Qaeda, restos del grupo de Daesh, y ese señor que ha entrado en Damasco como triunfante, señor Golani, era uno de esos grupos, y que se formó esa organización, Hayat, la liberación del Sham, en base a todos los restos de terroristas, y está a la cabeza impuesta con $10 millones sobre, incluso de Estados Unidos, y ahora quieren, por acuerdo o por el Espíritu Santo, por la Navidad, a lo mejor, ahora quieren ponerle como una figura estadista, de terrorista a estadista. Y entonces, eso, pues, sí. entonces las cosas no son así, las cosas tienen que ir un poquito más profundo. ¿Quién está detrás para saber quién es lo que se alegra y quién no se alegra? Yo también acabo de escuchar una noticia, no sé, también es cierta, de que las nuevas autoridades de Siria han pedido a los grupos palestinos de resistencia que estaban en Siria con sus campamentos, que depongan sus armas y que abandonen sus bases. También esa es otra cuestión. Y en los primeros días de ese cambio, Israel avanzó en la frontera del Golán y llegó a 30 kilómetros de Damasco, y nadie contestó nada. Israel atacó Explícanos eso, Jalil. Eso, vamos a ver. Porque mientras todo esto ha ocurrido, Israel ha seguido bombardeando en Siria, ¿no?
Sí, sí, bueno, ha habido casi 400, digamos, raids militar contra todas las bases del ejército sirio, toda la marina del ejército sirio, todas las bases de misiles de defensa siria han sido bombardeados por Israel. Incluso la zona tapón que separa en el Golán los dos ejércitos, como el ejército sirio se ha desmoronado, pues han avanzado kilómetros y kilómetros, están a 30 kilómetros de Damasco. Allí lo que curioso, a mí me llama la atención de que este señor que dio su discurso de bienvenida a la revolución, del triunfo de la revolución, lo que llaman revolución pseudo-islamista, no ha mencionado para nada esos ataques. Esto no me inspira mucha confianza, que digamos, de que tendría que pedir ayuda a los que le patrocinan o lo que le han patrocinado para ir hasta que se pueda recuperar. Dice que nosotros todavía no podemos enfrentarnos, no podemos, pero que no has dicho ni una palabra. Eso no inspira, para mí como palestino, no inspira ningún tipo de confianza. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Ahora Siria está bajo, digamos, el control total de Israel. Total, por el sur y por el norte bajo el control total entre kurdos y turcos. Entonces Siria está dividida de facto. ¿Qué luz puede haber ahí? Además, el mosaico del pueblo sirio es un pueblo, digamos, de muchas etnias, muchas religiones y muchos grupos sectarios y muchos grupos islamistas o pseudo-islamistas. Allí eso no inspira mucha Jalil, confianza. pues lo que se vende es lo que se vende es como que hay un punto interesante ahora, porque se van a poner poco menos que se van a poner de acuerdo todas esas etnias y tal para en este nuevo momento que tiene Siria. Por lo menos se vende eso. Eso es lo que se vende a Occidente, ¿no? Eso es lo que se vende. ¿Por qué? Porque les interesa este régimen, porque les interesa que Siria se destruya, porque les interesa que se debilite Siria, porque Siria era el apoyo fundamental del pueblo palestino, de la causa palestina. Ahora les interesa. Ahora los pobres sirios que estaban, yo no defiendo al régimen que ha sido sanguinario, muy bien, pero que todos los países árabes son sanguinarios. A ver qué régimen árabe que me puede decir que no es sanguinario, que se mata, pero estos, como decía Churchill, estos son nuestros hijos de... Entonces yo a los besos tengo que callar, y sin embargo cuando son hijos de otra, pues ya estos son muy malos. O sea, hay que hacerles que sean aceptables dentro de los paremos que marca Occidente para levantar el embargo a Siria, que durante 13 años besa sobre todo el pueblo sirio, y la inmigración no fue, digamos, por la persecución como primer lugar de régimen, ha sido por la pobreza en la que llegó el pueblo sirio. En todo estaba cerrado, todo estaba y han tenido que buscarse un sitio. No todos los que han ido a Europa o todos los que han pasado a Turquía eran perseguidos, sino que la situación era insostenible económicamente y muchos de ellos tuvieron que emigrar. ¿Y ahora se habla de volver? O sea, sí, ahora se habla de volver, pero ya veremos quién vuelve. Pero bueno, primero habrá que clarificar cómo va a quedar la situación allí. Claro, ¿no? por eso te digo, primero hay que clarificar cómo va la situación de Siria. ¿Cómo va a solucionar el problema de que hay un gran parte del territorio bajo el control de los kurdos? Y que Turquía no quiere ni ver esto en pintura, porque dice que los kurdos de Siria apoyan al PKK, del partido, digamos, que se levanta contra Erdogan. ¿Cómo se va a este conglomerado de organizaciones, la mayor es pseudo-islamista, que se controla? ¿Quién van a convivir esos grupos? Y pronto van a aparecer las diferencias entre ellos y va a haber esa situación. ¿Tú crees que va a haber una transición democrática? Eso no me lo creo yo ni en pintura. O sea que me gusta, porque lo que estás comentando, no es que no sé, o sea, a veces se da una impresión de que
Sí, es verdad de que el gran dictador, lo que había pasado al pueblo sirio, pero claro, estás desmenuzando un montón de cosas y estás poniendo sobre la mesa también el tema de Palestina. Es decir, que Palestina tiene muchísimo que ver con toda esta historia. Hombre, para mí es fundamental. Y sin embargo, poco se habla, digo yo, en otros medios. Por eso no se yo habla, eso no lo por eso oigo. no- ¿Sabes, Galil? Yo ese planteamiento no lo oigo. Por eso no se habla. Israel sigue bombardeando Gaza, sigue matando diariamente casi 100 personas. Y no se habla porque los focos se han dirigido ahora a Siria y se ha olvidado, ya dejado Gaza, o incluso el propio Cisjordania. Ahora hay enfrentamientos entre la resistencia y las tropas del señor Abbas que se hace ahí en Ramallah. O sea que todo esto está íntimamente relacionado, todo eso. No se puede decir lo que pasa en Siria, porque si además la organización mayoritaria, digamos, de la oposición o de lo que se han ocupado ahora, digamos, lo que se han avanzado hacia Damasco, se llama Organización de Liberación del Sham. El Sham, como he dicho antes, incluye Palestina, incluye Jordania, incluye parte de Irak, incluye toda Siria. Y por lo tanto tendrá que hacer honor a su nombre y ver qué vas a hacer entonces en Jordania, qué vas a hacer en el Líbano, qué vas a hacer que están dentro de tu nombre, de qué vas a liberar. Complicadísimo, es complicadísimo. Y la otra cosa que me sorprende, que bueno, tú también lo comentabas al principio, es ese parece que las grandes potencias no han movido ficha aparentemente, que han dejado como que fluyera la cosa. ¿Sabes? Aparentemente, tenemos que hablar de dos cosas. Rusia está hasta las orejas involucrada en el tema de Ucrania y todavía tiene ahí bases en la costa siria, y Irán. Irán era el puntal de apoyo a la resistencia libanesa, el Hezbollah. Entonces habría que romper ese paso que tenía Irán a través de Irak, llegar al Líbano, y ahí se ha cortado con lo que ha pasado en Siria, porque estos son, digamos, lo que han ganado la batalla en Siria son sunitas, y siempre se han hecho una oposición directamente que los chiitas son peores que Israel. Es que la cosa es muy complicada. Yo entiendo que la gente que complicado. Sí. La radio, que ve las noticias, muchas veces pierde, digamos, el marco global de la situación en Oriente Medio y dice, bueno, esto es muy complicado, no voy a entrar a hacer más detalles. Claro, yo creo que en realidad no lo hemos comprendido nunca. Entonces se han pasado, se da por hecho y no hay base, no se entiende, y es tan complicado que a veces se complica más, ¿no? Ese es el tema, ¿verdad? No. Sí, eso es por ejemplo, habría que explicar, por ejemplo, que ya eso ocurrió cuando Saddam Hussein, ¿no? Por ejemplo, ¿qué era lo de sunita y chiita, ¿no? Chiita, o sea, ya se daba por ello toda esa cosa y la gente no tiene ni idea que es una cosa y que es la otra, por ejemplo, ¿no? Hay cosas que yo qué sé. No, pero es que hay cosas que hay que un poco explicar la base para que puedas entender el conjunto, porque si no entiendes esto, porque esas organizaciones consideraban a Irán y al bloque chiita es peligroso para los sunitas, o sea que hay una intención de siempre de la parte que quiera controlar la zona de provocar guerras civiles, guerras internas entre los países árabes para que el mundo árabe no se levante nunca la cabeza. Porque el mundo árabe, digamos, el mundo árabe, cuando digo el mundo árabe, digo a los pueblos árabes. Por eso hay regímenes que están sirviendo a los intereses de Occidente de mantener, digamos, las rutas del petróleo y las rutas económicas abiertas con Asia y así tener el control y no se una este mundo, esa zona del Oriente Medio, esa zona del mundo árabe. Y porque además tienen una base histórica, tienen una base cultural, tienen una base religiosa, tiene toda esa situación que siempre han estado países, pueblos muy cercanos. Entre yo y uno de
Argelia y uno turco, uno de Marruecos y uno de Túnez y uno del Sudán, nos entendemos perfectamente. Sin embargo, en la vez de la Unión Europea, países que no entienden unos a otros, si el norte de Europa con el sur de Europa no hay otras lenguas, hay 50.000 lenguas, nosotros los árabes entendemos con la misma lengua. Nosotros tenemos casi la misma cultura, la misma historia. Que claro, que toda esa zona que tú estás a usted se podría entender perfectamente, es verdad. Sí, claro que sí. Claro que sí, desde Bahrein, en el Golfo, hasta Marruecos, nos entendemos con el mismo lengua. Habrá otros acentos, pero que se entendemos con la misma lengua, el árabe clásico. Entonces, esto es un volcán que puede, si se unen, si se acercan y defienden los intereses comunes de estos pueblos, pues serían una gran potencia. ¿Por qué? Porque controlan los pasos marítimos, controlan la energía casi en el mundo y tienen historia, tienen sus ambiciones, digamos, religiosas, tienen sus ambiciones, tienen una cultura distinta y esto podría ser una alternativa al orden establecido, no porque cuando cayó el bloque soviético ya no quedaba alternativa y se crearon organizaciones terroristas, Jihad y no sé qué, y Daesh y todo eso para evitar que el Islam se levante como una alternativa al vacío que existía después de la caída del bloque soviético. Mira, y con respecto a los derechos, por ejemplo, si ellos han tenido esas raíces de Al-Qaeda y demás, oye, porque con respecto a los derechos, por ejemplo, a los derechos humanos, de la mujer, etcétera, de eso no se habla nada. Parece que todo el mundo es como una fiesta de ahora. Y te digo una última noticia que he escuchado ahora mismo, diciendo que hay unos altavoces en la zona más rica de Damasco, coches con altavoz diciendo que advertimos a todas las mujeres que pongan el velo y este es el último aviso. Estos son los que han entrado en ¿Eso es de Damasco. última hora, Jalil? ¿Eso es de última hora que lo estás escuchando? Eso es de última hora. Eso lo acabo de escuchar. No lo sé si es cierto o no es cierto. No tengo tiempo. Yo no me gusta repetir bulos ni rumores, pero eso no me extraña nada, porque esa gente llaman su base es pseudo-islamista. Ni pseudo-islamista, porque esa es su base, ese es su planteamiento, esa es su intención, es imponer un riguroso islam. Y en Siria hay muchísimos grupos religiosos de todo tipo. Hay cristianos ya históricos, hay de todo tipo de cristianismos, hay todo tipo de que no son ni siquiera, hay drusos, hay kurdos, hay etnias, hay todo eso. Para poder convivir entre ellos tiene que haber un régimen confesional al menos. Claro, para poder mantener ese lazo que es pertenecer a una patria o una nación. Claro, qué difícil. Mira, Jalil, ya se nos fue el tiempo, pero antes sí me gustaría preguntarte, con el paso del tiempo, ¿en qué quedó? La pregunta es muy amplia, ¿no? Pero ¿en qué quedó la primavera árabe? Bajo tu... Cero. Vamos, para mí ha sido cero patatero. Sí. Quedó en eso. Toda esa esperanza, digamos, que se levantó entre el pueblo árabe, que la primavera árabe va a cambiar a muchos regímenes feudales y corruptos, se descubrió enseguida de que era una intención. Yo eso incluso lo notaba, no es porque sea más listo, pero que yo me observo, notaba porque todos los manifestantes que han salido en muchos, digamos, en Egipto, en muchos países de estos, no llevaban banderas palestinas. Bandera palestina. Palestina es la brújula que se mide cualquier tipo de movimiento que pasa en el mundo árabe. Porque yo sé que detrás de todo esto está el sionismo y Estados Unidos, que está controlando toda esa zona y no quiere que esa zona progrese. Entonces, cuando no existe bandera palestina, yo sospecho. No es porque ser palestino, porque es la brújula, es la que se mide, es el termómetro que se mide, digamos, el sentimiento de todo un pueblo árabe, desde el Golfo hasta el Atlas. Es la ficha central de la partida, está clarísimo, está claro. Ese es lo central. Eso para entenderlo hay que entender el problema palestino. Y si no entiendes el problema palestino de principio, que Israel Netanyahu mismo amenazó a Bashar al-Assad, te vas a arrepentir, y que se lanzan los ataques estos. Hombre,
Si tú ligas lo que están Israel lo que pretende es ocupar, hacer la gran Israel. La gran Israel incluye desde el Nilo hasta el Éufrates. El Gran Israel, esa es la aspiración. Todo con un sitio que entran, van buscando sus raíces, diciendo que esto es nuestro, con el fin. Además, esto lo estaban en los trajes del ejército israelí que entró a Gaza, y tienen el mapa del Nilo al Éufrates para controlar toda esa zona. Tremendo. Jalil, seguimos hablando otro día, vale, que se nos fue el tiempo. Me gustaría si ya que te tengo aquí, creo que hay que formar a la gente. Yo creo que deberíamos ir explicando, si tú quieres, en otras ocasiones, pues todo este tipo de cosas que estamos hablando. No, yo estoy a tu disposición porque me gustaría que la gente entendiera un poco y que antes de lanzarse las campanas, que profundicen un poco, porque los medios de comunicación no dan ningún, digamos, de masa, me refiero a las televisiones, porque nosotros estamos hablando de inteligencia artificial y ahora hay, digamos, estupidez artificial, son las televisiones. Total. Los que propagan la estupidez artificial, vamos. Total. Entonces tú ves la televisión y están hablando de otras cosas totalmente distintas, y esto es lo que nosotros tenemos como una persona como tú que está preocupado por esta situación y que intenta que la gente por lo menos se preocupe de lo que está pasando a su alrededor, porque esto no está lejos, eso está aquí al lado. Claro. Tú vas como yo, apaga la tele. Jalil, yo no veo la tele, muchas gracias. Yo tampoco, por eso te lo digo. Saludos para toda Canarias. Saludos, Jalil, buenos días. Chao. Adiós, buenos días. Chao. Bueno, pues dejamos a Jalil y nos vamos con la música de Irreizar.